La palabra nos enseña que de nosotros, de nuestro interior, ha de correr ese río de agua viva, ¿verdad? Para multiplicación y para vida de los demás. En ese camino al lugar de la bendición habrá muchas etapas, pero cada uno de nosotros debemos transitar ese camino a ese río de vida. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 en adelante, creo que está acá atrás puesto ya, para que todos leamos la misma versión. Vamos a estar leyendo en la traducción al lenguaje actual. Listo, todos la tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos colocamos de pie. Si se van a colocar todos, se colocan todos. Si no, nos quedamos sentados para que haya orden. Amén. Dice la palabra del Señor. Aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo, corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte y rodeando el templo por la parte de afuera, me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba hasta los tobillos. ¿Hasta dónde le llegaba el agua? Hasta los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresamos a la orilla del río, vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces el hombre me dijo, estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el Mar Muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce, desde Engadi hasta en Englaín, y por donde quiera que pasen estas aguas habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que pondrán a secar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos, que no servirán más que para sacar sal. En las dos orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados con el agua que sale del templo, y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos alguna vez se han topado con esta palabra? Hemos leído muchas veces, ¿cierto? Y yo he leído muchas veces esta palabra y el Señor cada vez que nos habla de una forma diferente. Él nos da una revelación nueva cada vez que leemos su palabra. Pero el Señor me llevaba a través de esta palabra y me llevaba a investigar y a leer profundamente a qué se refería esta palabra. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben quién fue Ezequiel? ¿Quién fue Ezequiel? ¿Alguien valiente que diga yo sé, yo no sé? ¿Un profeta? ¿Quién más?
Del resto ninguno sabe. Pastor, hay que repetir el discipulado. Amén. Nos habla la palabra que Ezequiel fue ese profeta, como decía nuestra hermana Stephanie, que estuvo allí con el pueblo de Israel en el momento del exilio, ¿verdad? Sabemos que este pueblo fue tomado cautivo, fue llevado a Babilonia como esclavos. Pero vemos que esa predicación que Ezequiel realizaba no era para ese pueblo que quizás los profetas como Isaías o Jeremías lanzaban. Era una palabra, ¿verdad? Quizás de castigo, era una palabra de maldición muchas veces. Porque sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo bastante difícil. Así como cada uno de nosotros lo somos, ¿verdad? Y recuerdo que nuestra hermana Michelle nos habló una vez acerca de ese tema, ¿verdad? De lo rebelde que era el pueblo de Israel y lo rebelde que quizás somos muchos de nosotros hoy en día. Pero vemos que este pueblo no tenía tres cosas importantes. Uno, no tenían tierra, porque ellos eran, ni siquiera se puede decir extranjeros, eran esclavos en un lugar. Es decir, que no tenían posesión, estaban despatriados, no había herencia para ellos. No tenían libertad, ni mucho menos tenían esperanza alguna, ¿verdad? Y vemos que el Señor levanta a Ezequiel en un tiempo donde el pueblo está pasando por esa cautividad, donde el pueblo quizás fue desobediente, donde el pueblo quizás falló, pero que en ese momento ellos necesitaban esa voz de aliento de parte del Señor. Ellos necesitaban un mensaje nuevo. Quizás ellos habían hecho y deshecho, como quizás nosotros a lo largo de nuestra vida hicimos, ¿verdad? Hicimos y deshicimos. Pero el pueblo se encontraba en un punto de su vida como nación que necesitaban una palabra nueva de parte del Señor. Necesitaban esa palabra que les diera esperanza, ¿verdad? Que les diera esa esperanza de que había un vino nuevo para ellos, que había un remanente nuevo, ¿verdad? Ahora, si usted lee el libro de Ezequiel, usted se va a dar cuenta que al inicio el Señor no habla más de destrucción. ¿Por qué? Porque como les decía, el Señor estaba cansado de este pueblo. Estaba cansado de que Dios los levantara y ellos volvían y se hundían. Dios los sanaba y ellos volvían y ofrendaban esas ofrendas a Baal, ¿verdad? Ellos volvían a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Así que el Señor estaba cansado de este comportamiento del pueblo de Israel. Porque como les decía ahorita, era un pueblo rebelde y muy rebelde. Y yo creo que si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que el Señor repite esta palabra un montón de veces. Porque era una palabra clave que definía. O sea, ellos no se llamaban Israel, sino que ellos se llamaban los rebeldes. Vamos a llamarlos así en esta noche, los rebeldes. Pero luego, si usted se va más adelante, por ejemplo, en el capítulo 39, ya no vemos a un Dios que habla de ese castigo, que habla de ese, ¿cómo se diría? Sí, de ese castigo hacia ese pueblo, no. Vemos a un Dios que empieza a ver nuevamente a ese pueblo no como los rebeldes, sino como realmente ese pueblo que Él había escogido, ¿verdad? Como ese pueblo que quizás usted y yo somos, que quizás nos portamos mal, que quizás molestamos e incomodamos la presencia del Señor, pero imagínese tantos años que tuvieron que pasar en 39 capítulos para que el Señor pudiera ser movido nuevamente a misericordia por ese pueblo. Qué difícil, ¿verdad? Y yo creo que nosotros debemos estar agradecidos con el Señor y debemos estar agradecidos por la época en la que hoy vivimos. Porque usted se imagina nosotros viviendo en este tiempo donde la gracia del Señor no había sido revelada al pueblo, ¿verdad? Donde era por esa ley que el Señor decía, ¿sabes? Si tú hiciste esto, no vas. Como dice el meme por ahí, no vas. Realmente no eran dignos de entrar a ese lugar santo del Señor. Pero el Señor muestra su amor para con este pueblo y les dice, ¿saben? Ustedes hicieron esto, hicieron lo otro. Y el Señor estaba enojado porque ellos habían convertido a la casa del Señor en un lugar donde esos extranjeros, donde esos paganos podían venir a ofrecer sus ofrendas y no pasaba nada. Es decir, el altar del Señor estaba contaminado.
ese templo, ese tabernáculo santo del Señor había sido contaminado, ¿verdad? ¿Por quién? Por el mismo pueblo. Pero el Señor llega a este capítulo 39 donde le da ese nuevo aliento, esa nueva esperanza, así como quizás el Señor hizo al momento de llegar a nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos hemos sido Israel en algún momento? Yo creo que todos hemos sido ese pueblo de Israel, desobediente, ¿verdad? Rebelde. Pero el Señor llega a nosotros a darnos esa nueva esperanza. Y cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador, decidimos, como decíamos ahorita en la alabanza, decirle no al mundo y decidir seguir a Cristo, ¿verdad? Seguir a Cristo no solamente por vivir una vida o un estilo de vida, sino realmente tener y asumir la responsabilidad de seguirlo a Él, ¿verdad? Yo quiero que usted vaya conmigo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Si alguien lo tiene, por favor me lo lee. Todos lo tenemos. Bueno, lea. Amén. Nos hace una pregunta el Señor. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Nos hace el Señor la pregunta. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos hablando en el contexto de Ezequiel, ¿verdad? En ese contexto bíblico en el que él se movía. Y cuando el Señor decide perdonar al pueblo de Israel, Él les dice, ok, yo los perdono, pero de aquí en adelante ustedes se van a comprometer a hacer ese templo para mí. Quizás en ese tiempo el templo no éramos como hoy en día que somos cada uno de nosotros. El templo era una estructura física donde literalmente y físicamente descendía el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy en día el Señor nos dice, ¿sabes? Quizás en ese momento donde vivía Ezequiel, yo les demandé un templo físico a ellos. Ese templo donde yo podía habitar, ¿verdad? Pero hoy en día el Señor nos dice, ustedes son el templo donde yo habito. Ustedes son ese templo donde el Espíritu Santo vive, ¿verdad? Y pasamos a ese capítulo número 40 y ustedes lo léanlo cuando lleguen a su casa, para que se puedan empapar de esto. Vemos cómo Ezequiel tiene esa visión, ¿verdad? Y donde el ángel de Jehová se le aparece para revelarle cómo debía ser ese templo, cómo debía ser construido ese templo y ese lugar donde el Señor iba a habitar. Y si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el Señor le da muchas indicaciones. Le dice, mira, el muro debe medir tanto, el cuarto donde van a vivir los sacerdotes debe medir tanto. Es decir, todo estaba específicamente registrado en la Biblia. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque nosotros hoy en día, como ese templo del Señor, Él también nos da esas indicaciones de cómo nosotros debemos ser construidos como templo. El Señor te dice, mira, yo necesito que tú tengas tanto de bondad, necesito que tú tengas tanto de amor, necesito que quites esto, ese color que tienes no me gusta. Eso el Señor lo hace con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para transformarnos en ese templo vivo y santo para Él. Ahora, como les decía ahorita, llegamos al capítulo 40, donde el Señor empieza a darle esas instrucciones, ¿verdad? Pero luego llegamos al capítulo 47, que es donde está centrada esta palabra en esta noche, y vemos, como decíamos al inicio del capítulo, esa obra terminada, ¿verdad? Esa obra terminada. Repita conmigo, una obra terminada. Me perdió la cita. Amén. Vemos esa obra terminada como quizás algunos ya lo somos, otros todavía tenemos un letrero que dice en construcción, ¿verdad? Pero vamos a decir que todos somos ya esa obra terminada que el Señor ha hecho. Es decir, que ya ese templo en el capítulo 47, ¿verdad? Era ese lugar donde la presencia del Señor
habitaba, donde Él podía vivir tranquilamente, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando ustedes están en una remodelación o quizás están pintando o haciendo cualquier cosa en su casa, hay un reguero, un desastre y usted se estresa o no se estresa. Yo creo que yo soy la única que me estreso con el desorden, porque nadie más se estresa. Pero vemos que cuando usted llega a ese momento donde usted mira su casa, ¿verdad? Y usted dice, está terminada, usted siente paz, siente descanso, siente tranquilidad, ¿verdad? Asimismo, llegamos a este punto donde el Señor ya había construido, ¿verdad? Ya había dado ese paso para ser un lugar donde Él pudiera habitar tranquilamente, ¿verdad? Y el Señor a través de su palabra nos instruye para que nosotros podamos ser ese templo, ¿verdad? Ese templo vivo y santo. Y usted se preguntará, ¿por qué yo tengo que ser un templo vivo y santo? Pregúntese por qué. Porque el templo, además de tener esos inquilinos en él, ¿verdad? Vamos a llamarlos así, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, del templo también sale algo. Amén. Y es lo que vamos a escudriñar en esta noche. Nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 47, versículo 3. Dice, el hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente, ¿verdad? Hasta ahí todos lo tenemos. Amén. Ahora yo quiero que usted se devuelva conmigo al capítulo 43, versículo 1, y usted va a entender por qué hemos leído todo esto y por qué hemos hablado todo esto. 43, 1. Dice la palabra del Señor: aquel hombre me llevó a la entrada del este y vi que venía el poderoso Dios de Israel. A su paso se oía un fuerte ruido, como cuando el río lleva mucha agua, y la tierra se cubrió de luz. Al ver esto me acordé de lo que Dios me había mostrado cuando vino a destruir Jerusalén. Todo esto era muy parecido a lo que Él me dejó ver junto al río Quebar. Yo me incliné hasta el suelo mientras Dios entraba con gran poder en el templo por la puerta del este. Amén. Y esto es como un pequeño rompecabezas que vamos a descifrar en esta noche. Nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el capítulo 47, donde leíamos al principio, y nos habla acerca de ese río que fluye del templo. En la Reina Valera, si no estoy mal, dice las aguas salutíferas. Nos habla la palabra del Señor. Pero ahora nos vamos 4 capítulos atrás y el Señor nos habla claramente a través de esa visión de Ezequiel, que por esa puerta este fue por donde entró el Espíritu Santo. Y esa puerta este hace simbología a esa puerta de nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Él vio cómo por ese lado entró Jehová e inundó ese templo de su gloria, ¿verdad? Pero más adelante en el capítulo 44 vuelve y nos habla de esa puerta y nos dice, ¿sabes? Esa puerta por donde entró el Señor debe estar cerrada. Repita conmigo, cerrada. Porque nos dice en el capítulo 44, versículo 1, más tarde aquel hombre me llevó a la puerta exterior del templo, la cual daba al este y estaba cerrada. Entonces Dios me dijo, esta puerta debe estar siempre cerrada, nadie podrá abrirla ni entrar por ella, porque por ella he pasado yo, el Dios de Israel. Amén. Así que usted imagínese, vaya conmigo al esquema, ¿verdad?, donde usted y yo somos ese templo y que hay una puerta en su corazón por donde el Señor ha entrado. Ahora, para que usted pueda ir más adelante, ¿verdad?, y llegar a ese lugar de bendición, usted debe entender que esa puerta, una vez que Cristo entró a su vida y a su corazón, usted toma esa puerta y usted, la cierra por dentro y la cierra por fuera. Porque el Señor nos dice, esa puerta
por la cual yo entré debe estar cerrada. ¿Por qué? Porque por allí pasé yo, Dios de Israel, el único Dios. Es decir, que usted por esa puerta no puede permitir que entre ningún otro Dios, que entre ningún Dios falso. Que entre ningún otro Dios a venir a ocupar el lugar de ese Dios de Israel. Esa puerta en nuestros corazones debe permanecer con ese letrero cerrado, para que cuando vengan esas distracciones a nuestra vida, nosotros podamos decir, sabes, por aquí no puedes entrar, porque este es el lugar de mi bendición. De aquí es que va a emanar esa bendición que yo voy a darle a mi vida y a los míos. Amén. Ahora, si nosotros indagamos un poco más, llegamos a ese punto de ese río, ¿verdad? Y usted se imagina un río fluyendo de este lugar por debajo, la casa se nos cae, ¿verdad? Porque el agua tumbaría todo. Pero la palabra del Señor no nos habla de cualquier río, no nos habla de cualquier agua, nos habla de un río de vida. Así que usted esta noche debe entender de que usted y yo, como ese templo del Señor, somos esa fuente de vida. La palabra nos enseña que de nosotros, de nuestro interior, ha de correr ese río de agua viva, ¿verdad? Para multiplicación y para vida de los demás. Pero si vemos y nos vamos a Ezequiel, vemos cómo ese ángel se coloca en la puerta este, es decir, se coloca en el lugar donde entró el Señor, pero lo deja en el otro extremo. Ahora usted se imagina que usted llegue con alguien a su casa, usted le abre, ¿verdad? Lo deja adentro, esa persona le cierra y lo manda a la otra esquina. ¿Cómo se sentiría usted? Yo digo, bueno, perdí mi casa, ¿verdad? Pero ahora el Señor, el ángel de Jehová, toma a Ezequiel y lo lleva hacia el otro extremo. Y le dice, ¿sabes? Para tú poder llegar a este lugar de bendición, es decir, estamos en la puerta este, donde está el Señor, tienes que atravesar ese río de vida, ¿verdad? Y nos habla el Señor que en ese camino al lugar de la bendición habrá muchas etapas. Que quizás algunos vamos en la primera, otros en la segunda, otras en la tercera quizás. Pero cada uno de nosotros debemos transitar ese camino a ese río de vida. Ahora cuando yo estudiaba esta palabra, me llevaba a muchos videos que he visto, ¿verdad? Donde esas personas atraviesan ese río del Darién. Y vemos que es un transcurso bastante peligroso. Vemos que muchas personas van amarradas, muchas personas van atadas, pero es algo difícil de cruzar. Es algo difícil de llegar a esa meta, ¿verdad? Pero ahora vemos una primera instancia y es donde Ezequiel nos dice que ese ángel le ordena cruzar ese río. Y él, bueno, viene y se mete. Él se mete en ese río y dice que él entró y el agua le llegaban ¿hasta dónde? Hasta los tobillos, ¿verdad? Y vemos que esa agua hasta nuestros tobillos representa a muchos de nosotros, que un día conocimos al Señor, nos enamoramos de Él, ¿verdad? Y estamos allí en ese fuego del primer amor. Y quizás estamos avivados y yo no sé, cuando ustedes van a la playa, uno viene y mete los pies, ¿verdad? Como para tantear si está frío, si está caliente, si hay muchas piedras. Yo creo que todos lo hacemos, ¿verdad? Y quizás muchas veces nos quedamos allí en ese lugar con nuestros pies sumergidos en el agua, contemplando el mar, ¿verdad? Yo creo que muchos lo han hecho. Y es un lugar cómodo. Usted me dirá, es un lugar cómodo, es un lugar bonito. Y en la orilla, el Señor me hablaba que es un lugar para contemplar. ¿Por qué? Como les decía ahora, usted llega al mar, imagínense que está en el mar, usted llega y desde la orilla lo único que usted puede hacer es contemplar. Porque si usted está aquí, no va a estar metido allá, es de lógica. Lo único que usted puede hacer es ver la profundidad del mar. Por eso el Señor me llevaba esta palabra de contemplación, porque esa agua es de nuestros tobillos, esa orilla, como les decía ahorita, representa ese primer amor, donde nosotros sentimos al Señor, donde nosotros
vemos esa manifestación del Señor, la vemos, pero no entramos a esa profundidad. Y quizás vemos, ¿verdad? Como les decía ahorita, y hay personas que están en ese primer amor, que llegan a la iglesia, se llenan de la presencia, el Señor los toca y no pasa nada más. ¿Por qué? Porque solamente contemplamos. Deslumbramos la presencia del Señor, pero aún no la hemos palpado con nuestras manos, aún no la hemos sentido, ¿verdad? Y yo creo que en ese primer amor, ¿verdad? ¿Quién no se siente motivado? Usted dice, uy, qué bonito se ve el mar, voy a entrar. Pero ¿qué pasa en la orilla? Díganme ustedes, de tantas cosas que pueden pasar en la orilla del mar, ¿qué pasa? Llegan las olas, ¿qué más? En la orilla pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Imagínense que estamos en la playa, no estamos en la iglesia, estamos en la playa. Usted está en la orilla y usted puede hacer dos cosas. O entra o se devuelve, ¿verdad? Y el Señor me hablaba tangiblemente acerca de esto, ¿verdad? Porque sí, en la orilla usted siente la presencia del Señor, usted ve la presencia del Señor. Pero si usted no evoluciona, no da ese paso hacia adelante, usted simplemente se va a quedar siendo un observador de la gloria del Señor, más no un poseedor de la gloria del Señor. Y por eso es que ese lugar de la orilla representa no un lugar de perdición, representa ese deseo que tiene el Señor para que usted y yo podamos crecer, representa ese deseo que tiene el Padre para que usted y yo podamos entrar realmente a las profundidades de su presencia. Ahora usted, listo, llegó a la orilla y usted es valiente y usted dijo, voy para adentro. Entramos, ¿verdad? Y cuando entramos, no a las playas de Puerto Colombia, porque en Puerto Colombia, si usted esté a 300, 400 metros, el agua está en los tobillos. Imaginémonos otra playa, vamos a decir Barú. Usted entró y ya usted ve que el agua la tiene en las rodillas, ¿verdad? Así que usted nuevamente puede tomar dos decisiones. O sigue entrando o se devuelve. Ahora, ¿qué nos habla del Señor de esas aguas en la rodilla? Nos dice el Señor que es ese punto, ¿verdad? Donde nosotros damos ese paso de obediencia, donde decidimos, ¿verdad? Como lo van a hacer nuestros hermanos, bajar a esas aguas, ¿verdad? Físicamente y dar ese paso de conversión al Señor. Dar ese paso para servir al Señor, ¿verdad? Y es un paso donde si usted no lee la palabra de Dios, donde si usted no ora, ¿verdad? Esas aguas hasta sus rodillas lo van a tumbar. Porque como decía nuestra hermana Mari, en la orilla es donde las olas pegan más duro. Usted puede estar por allá lejos, que usted se hunde y el agua le pasa por encima y aquí no ha pasado nada. Pero usted se queda cerquita de la orilla y el agua, ¿verdad?, les pega una revolcada, porque yo creo que a todos nos ha pasado. Y eso es lo que pasa con nuestra vida, ¿verdad? Quizás tenemos 40 años en la orilla y estamos llenos de tierra. Y usted se ve su ropa por dentro, su vestidura por dentro, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Y no hay una vestidura blanca, limpia y sin manchas, sino hay una ropa con un tierrero, ¿verdad? Porque no hemos determinado dar ese siguiente paso para dejar de revolcarnos en las olas, sino para poder sumergirnos en la profundidad de la presencia del Señor. Amén. Ya estamos terminando, ya, la voz no me da más. Ahora llegamos a un punto muy bonito, ¿verdad? Y es, el profeta Ezequiel nos habla de que llega un momento donde esa corriente, esa agua ya no era una corriente, sino que era un río. O sea que usted se va en su mente y usted puede ver que en el inicio quizás era un chorrito, cuando usted abre una pluma y baja el chorrito, ¿verdad? Pero ya él había llegado a un punto donde no era un chorrito, donde era un río. Y qué bonito, ¿verdad?, llegar a ese punto donde el río del Señor invade nuestra vida, donde nosotros podemos ver verdaderamente, yo he transitado este camino y ya estoy cada día más cerca de ese lugar de bendición al que el Señor me quiere llevar. Estoy cada día más cerca de ese lugar que el Señor ha preparado
para mí, ¿verdad? Y llega ese momento donde Ezequiel tiene esa agua en sus lomos, que vemos que es la cintura, ¿verdad? Y cuando usted tiene ese agua en su cintura, ya usted no va a correr para atrás, ¿cierto? ¿Cuál es la única opción? ¡Pum! Tirarse a nadar, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Cuando usted está allí con esa agua en su cintura, como le decía, ya pierdes y te devuelves. Así que yo creo que aquí casi todos estamos con el agua de la cintura o nadando. Gloria a Dios que todos estemos nadando en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero si estamos en ese momento de tener esa agua hacia nuestra cintura, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué vemos más cerca la orilla que el nado? Si estamos más cerca de nadar que de regresarnos a la orilla. Y muchos tristemente toman esa decisión de regresarse a la orilla, de regresarse al supuesto lugar de comodidad. Pero que el lugar de comodidad, como les decía ahorita, es el lugar de los revolcones. Es ese lugar donde usted va y cada vez ve más lejos y más lejos y más lejos ese lugar de bendición que el Señor quiere. Recuerde que usted conoció y abrió la puerta para que el Señor entrara, ¿verdad? Y que luego el Señor lo lleva lejos para que usted decida volver y para que usted decida nadar y experimentar ese río de bendición del Señor. Yo escribía por acá que la profundidad del agua representa la profundidad de nuestra seguridad en saber quiénes somos en Cristo. Amén. Así que, como les decía, esa agua, dependiendo de lo profunda que esté, usted va a tener esa seguridad y esa confianza de decir, estoy muy adentro, ya no lo veo tan lejos, ¿verdad? Ya no veo mi bendición tan lejos. La veo aquí mismo, la veo tangible. Que lo único que queda hacer, como les decía ahorita, es lanzarnos y nadar. Y esa es la invitación en esta noche. Yo creo que casi todos, me parece a mí, nuestra hermana Audrey me parece que es la única que no está bautizada, ¿verdad? Que ella no está en los tobillos. Ya ella tiene su agüita en sus rodillas, ¿verdad? Porque ella ya va a tomar esa decisión. Valentina, Anderson, ¿verdad? ¿Quién más por acá? Pero yo creo que nosotros que estamos en este lugar, ¿verdad? Debemos tomar esa decisión. Como decía Ezequiel, que era un río tan hondo que ya no podía cruzarse de pie. Y la única manera de cruzarlo era nadando. ¿Y hay cuántos no les da miedo cuando usted llega tan lejos y tan lejos? Cuando ya usted deja de sentir el fondo, yo creo que usted siente que la vida se le va, ¿verdad? Los que no sabemos nadar. Llegamos a ese punto y miramos para atrás a ver si hay alguien que nos ayude. Pero créame que en este camino usted va a mirar hacia atrás y muchas veces no va a encontrar a alguien que lo ayude. Así que o nos ahogamos o aprendemos a nadar en el Señor. Pero yo creo que nadie se va a ahogar, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor también que en este camino, aún el más torpe no se perderá, sino que será salvo. Amén. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 47, versículo 8. Dice, estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce, ¿verdad? Nos habla el Señor de una abundancia. Porque vemos que si usted ha estudiado, usted sabe que en el mar muerto, dice su nombre, no hay nada, está muerto, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que ese río de vida que fluye de nuestro interior, ¿verdad? Y por el cual nosotros estamos transitando, es un río de bendición. Es decir, que cuando usted llega a ese momento donde usted no está caminando en el agua, sino que está nadando y sumergido en la presencia del Señor, habla el Señor de una abundancia, ¿verdad? Porque nos dice que habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Lo compara el Señor con ese lugar donde hay abundancia, donde hay prosperidad. Y yo creo que si usted sabiendo que si usted nada va a llegar a ese lugar de bendición, usted no va a ver más cerca el pasado. Usted no va a ver más cerca el fallarle a Dios.
el pecado, ¿verdad? Usted va a ver más cerca llegar y dar un poquito más para llegar a ese lugar de bendición. Nos dice el Señor en el versículo 12, y por aquí voy terminando, que en las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina, ¿verdad? Y qué importante es esto, porque nosotros cuando ya hemos cruzado ese río, ¿verdad? Y hemos llegado a ese lugar de bendición, como les decía ahorita, no solamente somos el templo, sino que también somos ese lugar de bendición para los demás. Dice la palabra del Señor que esos árboles que somos nosotros, cada uno de nosotros, también tendremos esas hojas, ¿verdad? Que nunca caerán. Y que en vez de ser maldición, serán medicina. Y usted, yo creo que estos días que yo he sentido ese dolor, yo le decía a mi mamá, a mí me duele tanto el cuerpo que yo no puedo ni abrir las manos. Y cuando yo me tomaba esos medicamentos, yo sentía ese refrigerio, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros podamos ser esa medicina para los demás. Que los otros puedan acercarse a nosotros y tener ese descanso. Porque el río, ¿verdad?, no solamente sostiene a los que están en él, sino que es de bendición para los demás. Y para terminar, quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Amén. Y yo creo que muchos tenemos claro eso, que nosotros somos esos árboles, ¿verdad?, plantados junto a las corrientes. Pero quizás nos cuestionamos porque no todo nos sale bien. Y a veces no todo nos sale bien para como nosotros pensamos, para como nosotros creemos. Pero realmente en el plan y en el diseño del Señor, Él tiene más que claro que nosotros somos ese río de bendición, que nosotros somos ese río de vida y que podemos llevar a otros también a ese lugar de bendición para hacer medicina y sustento.